Todo ser vivo sigue un ciclo vital, el ciclo de la vida. En las antiguas civilizaciones, el culto a los muertos era muy importante y los ancianos ocupaban un lugar destacado en la sociedad. Según algunas religiones, cuando una persona muere, hay una parte inmaterial que sigue existiendo, el alma o ánima. Y según la religión católica, el alma debe ir a un lugar denominado purgatorio para limpiar sus pecados y así poder entrar en el cielo. Rezar y hacer misas por estas almas aligera este tránsito. Los cuadros de ánimas que hay en muchas de las iglesias de Gran Canaria ponen de manifiesto la creencia popular en las ánimas y en el purgatorio. En concreto, el cuadro que está en la iglesia de Santa Brígida es una obra de finales del siglo XVII. Debemos tener en cuenta que en Canarias, hasta la primera mitad del siglo XX, ha habido una gran religiosidad y una fuerte creencia popular en las ánimas benditas. Las ánimas ayudan a los vivos y los vivos ayudan a las ánimas. Aún hoy no es raro encontrar personas que le encienden una vela a las ánimas para que los ayude en una situación difícil, una intervención quirúrgica, examen, oposiciones. Era costumbre habitual que después de cenar se rogara por los difuntos de la familia. En palabras del historiador José Miguel Alsola, en las zonas rurales de Gran Canaria era costumbre que la gente joven, formando grupos, visitara en estas fechas las casas de la vecindad para pedir los finaos, y en ellas recibían generosos puñados de castañas, nueces, almendras, etc. Rancho es una palabra polisémica que, en la acepción que nos ocupa, significa conjunto de personas. En concreto, aquellas que piden limosna y ruegan cantando por las ánimas del purgatorio para su pronta liberación. Sabemos que algunos ranchos participaron en la celebración de los finaos y ciertamente hay una gran afinidad entre la función de esos grupos y lo que representa la celebración de los finaos. Estas agrupaciones nacieron en Canarias entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, propiciadas por la reafirmación del dogma del purgatorio en el Concilio de Trento. Fue la orden mendicante de los franciscanos, sobre todo, la que promovió la creación de las cofradías de ánimas y a partir de esas asociaciones surgieron los ranchos de ánimas que con el tiempo se independizaron de aquellas. No es descabellado pensar que la práctica de cantar por la salvación de las almas esté emparentada con otras prácticas animistas como las que tenían los aborígenes de Canarias. En este sentido, el historiador José Miguel Alsola escribe en su libro La Navidad en Gran Canaria: los canarios, una vez convertidos a la nueva doctrina, debieron aceptar con suma facilidad la piadosa práctica de recordar a los difuntos. No olvidemos que el pueblo aborigen tenía para con sus muertos toda la veneración que el hombre puede sentir por aquello que ama o teme. La música de los ranchos tiene elementos medievales y se ha mantenido con gran pureza a lo largo del tiempo. Sus características más importantes son canto con melismas, es decir, varios sonidos en una sola sílaba, ejecución responsorial, es decir, alternancia de un solista y un coro, y la utilización de ciertos instrumentos rituales como las espadas o panderos de sacudir. En Gran Canaria sabemos que hubo muchísimos ranchos de ánimas. El médico y escritor Domingo José Navarro, en su obra del siglo XIX, Recuerdos de un noventón, escribe refiriéndose a los ranchos de ánimas de Las Palmas: en toda la temporada de Pascua estaba la ciudad día y noche atormentada con los ranchos de cantadores, que cantaban romances con panderos, repiqueteo de asadores, sonajas o cascabeles, bajo el pretexto de pedir para las ánimas benditas. En la actualidad solo sobreviven 3:
el de Arbejalesteros, el de la Aldea y el de Valsequillo. El 24 de febrero de 2025, el Gobierno de Canarias nombró a los ranchos de ánimas de Gran Canaria bien de interés cultural inmaterial en las categorías de usos sociales, rituales y actos festivos y formas de socialización colectiva y organizaciones. Aunque te resulta extraño de creer, los componentes de los ranchos de ánimas, rancheros, eran los raperos de hace 400 años en Canarias. No tenían formación académica de ningún tipo, utilizaban la improvisación y la rima apoyándose en una secuencia rítmica monótona para expresarse artísticamente. Los buenos cantadores tenían una gran reputación dentro de la población en la que vivían. Los ranchos y rancheros estaban muy difundidos en toda Gran Canaria. Sabemos, por ejemplo, que en la zona de Agüimes e Ingenio coexistían al menos 5 de estos grupos en la primera mitad del siglo XIX. Aunque el tema más recurrido era el de las ánimas, antes existía una gran devoción popular hacia las ánimas, se improvisaba sobre cualquier preocupación u ocupación de sus vidas, amores, trabajo, religión. Las cosas han cambiado mucho en la sociedad desde que aparecieron estos grupos, y parafernalias como el purgatorio están fuera de lugar, pero los humanos seguimos teniendo la necesidad de creer en una existencia más allá de la vida terrenal. Sea como fuere, esta tradición es parte de nuestra historia y nuestra cultura, y por eso debemos intentar no perderla y sobre todo no olvidarla. Les podemos decir, sin temor a equivocarnos, que algunos de ustedes tuvieron antepasados que pertenecieron a ranchos de ánimas. Gracias.